Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio del libro de San Juan. Ya estamos culminando el capítulo 15. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia justamente en San Juan, capítulo 15. Versículo 26 y 27 vamos a desarrollar hoy los últimos dos versículos, pero que son muy importantes para nuestro estudio. Vamos a leer, dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces Jesús termina su discurso en el capítulo 15, donde empezó a hablar que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos y que aquellos que realmente producen fruto, el Señor hará como una poda para que podamos producir más fruto, pero aquellos que no producen fruto, hablaba de que serán cortados para que realmente no dañe esa vid verdadera. Después continuaba Jesús más adelante diciendo que el mundo les va a aborrecer, enseñándonos que por seguir a Cristo y por hacer lo que Él nos pide, eso va a causar lo mismo que le causó a Él, como vemos en San Juan, donde el pueblo de Israel le aborrecía y le despreciaba porque Él venía a hablar esa verdad que no querían escuchar porque todos estaban en sus pecados. Y como Jesús decía, no vienen a la luz porque de esa manera no se pueda ver, la luz no puede reflejar las tinieblas o lo que había en las tinieblas, que es su maldad. Por eso muchos les rechazaban a Jesús. Y Jesús decía, el mundo os aborrecerá, así como a mí me ha aborrecido. Después Jesús continúa entonces hablando a sus discípulos y le dice ahora que después de todo esto, a pesar de la persecución, a pesar de todas las dificultades, a pesar de que el mundo iba a estar en contra de ellos, Él les da la promesa de que va a venir el Consolador, que va a venir de parte del Padre y que les va a dar a ellos no solamente protección, no solamente les va a guiar, sino que también dice que procede del Padre. Entonces, el título de este estudio habla del Espíritu Santo, el testigo poderoso. Voy a leer una parte de la introducción que dice: cuando Jesús estaba reunido con los discípulos en la noche antes de su muerte, sabía que estaba lleno de dolor los discípulos y de temor. Su amor por Él era tan intenso que estaban convencidos, o sea, el amor de los discípulos por Jesús era tanto que estaban convencidos que era mejor morir que el vivir sin Él. Cuando Jesús predijo que en realidad ellos lo abandonarían, como está en Mateo 26:31. Es decir, los discípulos decían o mostraban realmente su tristeza, porque Jesús le había dicho en otros capítulos de que Él se iba a ir, y ellos preferían hasta morir si es que Dios ya no estaba con ellos. Pero Jesús mismo le dijo en Mateo 26:31 que ellos le iban a abandonar. Ellos estaban, según decían, dispuestos a morir por Cristo, a dar su vida por Él, pero fue todo lo contrario, como dijo Jesús, haciendo alusión a lo que dijo Isaías, que cuando era herido el pastor, las ovejas iban a ser dispersadas, ¿verdad? Entonces, dice la continuación de la introducción, Jesús predijo que los discípulos lo abandonarían pronto, los vencería el temor y el dolor, como está en San Juan 16:32. Podemos buscar ahí al lado mismo del estudio que estamos desarrollando. San Juan 6:32 dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces Jesús en el versículo siguiente le dice que va a llegar un momento que ustedes van a alejar de mí, van a escapar de esta situación, pero ellos anteriormente decían todo lo contrario. Ellos decían, nosotros vamos a estar contigo. Pedro decía, yo no me voy a escandalizar, yo inclusive voy a dar mi vida por ti.
Pero Jesús, cuando trató con Pedro, le dijo, ciertamente antes que el gallo cante 3 veces, vos me vas a negar. Entonces, también decían que ellos no le iban a abandonar, más bien Pedro era como vocero de los discípulos, pero Jesús les decía a ellos, no, todo lo contrario, ustedes se van a escandalizar y van a huir. Entonces, en el versículo 16 Jesús le dice a ellos que ustedes se van a esparcir. Y eso justamente es lo que ocurre más adelante, ¿verdad? Dice, aún en ese momento, su sentido de pérdida inminente era abrumador. Como resultado, el Señor pasó esa noche última con los discípulos dándoles consuelo. Es sorprendente que aunque era Él quien iba a soportar el sufrimiento inimaginable, estaba preocupado desinteresadamente con las aprensiones de ansiedad en sus seguidores atemorizados. Jesús comenzó tranquilizándolos con su amor continuo, como está en San Juan capítulo 13, ilustrado gráficamente por el lavado de los pies. Después, en el capítulo 14, hizo una serie de promesas magníficas donde les aseguró que no les faltarían los recursos necesarios y después de que Él partiera, no les faltaría nada. Pero a pesar de su amor por los discípulos y de los recursos prometidos, el Señor sabía que todavía tendrían que enfrentar la hostilidad del mundo. Entonces sus promesas a los discípulos estaban bien equilibrados con las advertencias sobre la persecución que enfrentarían en su nombre, como está en San Juan 15, 18 al 25. Pero los discípulos no tendrían que enfrentar la oposición del mundo en sus propias fuerzas. En estos dos versículos, Jesús reiteró su promesa anterior, como lo hizo en San Juan 14. Les enviaría el Espíritu Santo para morar en ellos y darles poder. Vamos a recordar lo que Jesús le había dicho en San Juan capítulo 14, porque ahí también ya les había hablado sobre el Espíritu Santo, como aquí le está diciendo que enviarían al otro Consolador. Versículo 14, 16 y 17, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, es el que es la promesa de Dios, ¿verdad? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros. El versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. Y ahí está el versículo 17, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Luego en el versículo 26 de ese mismo capítulo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya Jesús en el capítulo 14 había hablado del Espíritu Santo, donde le había dicho que va a venir el Espíritu Santo, que les va a enseñar toda la verdad. Y hablaba ya como el otro Consolador. Habíamos aprendido que la palabra otro en este sentido hablaba de igualdad en el original griego. Es decir, alguien igual a mí en poder, en divinidad. Y este es el Espíritu Santo, que el mundo no conoce ni puede verlo, que solamente los que son hijos de Dios pueden conocerle y tenerles en sus vidas. Entonces, el versículo 26 dice, otra vez más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Jesús había hablado ya en los capítulos anteriores del Espíritu Santo. Y otra vez finalizando el capítulo 15 vuelve a recalcar la venida del Espíritu Santo. Por eso es que dice el versículo 26 de San Juan 15, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces Jesús se asegura de que ellos estén tranquilos, se asegura de que estén convencidos de lo que realmente les había dicho era verdad. Por eso es que vuelve a recargar y hablar sobre el Espíritu Santo. Entonces dice, pero los discípulos no tendrían que enfrentar la oposición del mundo en sus propias fuerzas. En estos dos versículos Jesús reiteró su promesa, como habíamos compartido en San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Les enviará el Espíritu Santo para morar en ellos y darles poder. La venida del Espíritu haría que todas las promesas de Jesús se cumplieran.
el resto del Nuevo Testamento se hace eco de esta misma verdad. Las promesas de Cristo a sus discípulos y a todos los creyentes, por extensión, estarían aseguradas y posibilitadas por medio del ministerio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo era la promesa que ya había hecho Dios desde Joel. Recordemos cuando Pedro en su discurso en Hechos capítulo 2 hacía mención de eso, ¿verdad? De la venida del Espíritu Santo, la promesa de Dios en Joel 2, donde decía que iba a derramar su Espíritu sobre toda criatura, sobre ancianos, sobre niños, y que iban a profetizar y que iban a ver visiones, que iban a tener sueños y que iba a ser realmente una manifestación gloriosa y nunca antes visto, ¿verdad? Eso era una promesa que ya estaba en el Antiguo Testamento y Jesús ahora habla de esa promesa. Después se cumple, vemos en Hechos capítulo 2 cuando viene el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y cuando llega el Espíritu Santo no solamente es que vemos su llegada, sino que el cumplimiento de lo que Jesús dijo, que Él iba a venir para convencer al mundo de pecado, para enseñarnos toda verdad, para confrontarnos, para guiarnos realmente a una vida santa. El Espíritu Santo también es el que dice es la garantía de Dios para nuestra salvación. Entonces, no solamente el Espíritu Santo es que vino a este mundo, sino que vino realmente para hacer cosas maravillosas en nuestra vida, darnos salvación, convencernos de pecado y ser nuestra garantía. Como dice la palabra de Dios, es la arras de nuestra herencia. Y la arras hablaba como una garantía, como un compromiso. Entonces dice, en esa misma noche el Señor ya había prometido a los discípulos: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a hacer obras mayores nosotros? El Espíritu Santo. En las palabras finales, antes de su ascensión, Jesús reveló la fuente de poder que permitiría a los creyentes hacer estas obras. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús, antes de ascender, otra vez les recalca a ellos, les recuerda que el Espíritu Santo va a venir. Y cuando Él venga, dice, van a recibir poder. El poder transformador, el poder que realmente iba a darle a ellos la capacidad de ir y predicar el Evangelio con denuedo y poder realmente ser discípulos y hacer lo que Dios había demandado de ellos, de hacer discípulos, ir y predicar a todas las naciones. La morada del Espíritu Santo en los creyentes les permite hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que uno puede pedir o puede entender, según el poder que actúa en nosotros. Eso dice Efesios 3:20, que Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podamos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Y el poder que actúa en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces, vemos realmente que tal promesa se cumplió con la venida del Espíritu Santo, el cual dijo Jesús a los discípulos: mora en ustedes y estará con ustedes. Pues el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo mora en nosotros, como está en Romanos 8:9. Más aún, es el Espíritu quien confirma a los creyentes la relación de salvación con Dios. Como escribió Pablo en Romanos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos y coherederos con Cristo. Romanos 8:16 al 17. A los creyentes se les ha prometido un legado de paz, amor y gozo, porque están en comunión con Jesucristo, con su Padre. Estos frutos se producen en sus vidas por el Espíritu Santo. El legado de Cristo a la iglesia también incluye el poder para evangelizar el mundo. Es también proveniente del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos da esa valentía para predicar el Espíritu Santo? No solamente nos da el poder, por eso dice Jesús: recibiréis poder, es decir, esa valentía, esa osadía para predicar, como dice también Pablo, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, de amor. Él nos ha dado realmente un espíritu, que es el Espíritu Santo, que nos impulsa a hacer las cosas que Dios nos pide, ¿verdad? Entonces, el legado de Cristo en la iglesia también incluye el poder para evangelizar el mundo. Esto también proviene del Espíritu, como ya se dijo poco antes de ascender al cielo. Jesús prometió a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No puede haber testimonio cristiano sin el Espíritu. Su ministerio es convencer al mundo de pecado y presentarle a Jesucristo. Nadie puede salvarse sin confesar a Jesús como Señor, y nadie puede hacerlo sin el Espíritu Santo. Entonces esta es la introducción donde habla realmente por qué vino el Espíritu Santo. Por eso Jesús decía, es necesario que yo me vaya para que el otro Consolador venga, porque el Espíritu de verdad les va a enseñar todas las cosas de Dios, los va a convencer de pecado y también va a producir en ustedes el resultado de lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz, que es darnos vida, que es levantarnos entre los muertos. Y como dice Pablo, así como Cristo fue levantado entre los muertos, nosotros también somos levantados entre los muertos por creer en Cristo, por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también dice que es nuestra garantía, el que nos va a ayudar a perseverar hasta el fin de nuestros días para que esa promesa, esa buena obra que Dios ha empezado en nuestra vida se pueda culminar. Entonces es muy importante para nosotros el Espíritu Santo, y aunque son solamente 2 versículos, realmente aquí encierra todo, ya como un resumen de todo lo que Jesús le había hablado en los capítulos anteriores del Espíritu Santo. Entonces el primer versículo dice, el 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él le dará testimonio acerca de mí. Justamente el primer punto de este estudio, el testimonio cristiano es para el mundo. Dice, el testimonio cristiano es para el mundo. Aunque no se declara explícitamente en los versículos 26 y 27, el objeto implicado del testimonio de los creyentes sobre Jesucristo, obviamente, es el mundo de los pecadores perdidos. El contexto inmediato de estos 2 versículos los deja claro, tanto en el pasaje presente como en la sección siguiente. Entonces, el testimonio cristiano viene del Padre, es el primer punto del versículo 26. El testigo último de Jesucristo es Dios Padre, quien dio testimonio del Hijo de varias formas. Primera, Dios habló en las Escrituras hebreas, y en el asunto de su revelación es el Señor Jesucristo, como está en Hebreos 1:1 al 2. En Juan 5:39 Jesús dijo a sus oponentes, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mientras que en Lucas 24:44 dijo a los discípulos, estas son las palabras que os hablé cuando estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los santos. En Apocalipsis 19:10 anota, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La segunda forma en que el Padre dio testimonio del Hijo fue a través de las obras divinas realizadas por Jesús. Entonces, ¿qué dice? El primer testimonio que dio el Padre fue a través de las Escrituras. Porque, como dice en Hebreos 1, que antes Dios ya habló de diversas formas, ¿verdad?, por sus profetas, y ahora habla a través de su Hijo. Y entonces la primera parte dice que el testimonio del Padre primeramente es a través de las Escrituras, a través de los profetas, y ahora la segunda forma en que el Padre dio testimonio del Hijo fue a través de las obras divinas realizadas por Jesús. En Juan 5:36 digo bien, Jesús dijo a sus adversarios, las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. En San Juan 10:25 declaró, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. En el versículo 37 de San Juan 10, retó a sus oponentes, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pedro afirmó que Jesús fue aprobado por Dios con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, en Hechos 2:22. Entonces las declaraciones directas del Padre también dieron testimonio. Entonces primeramente el Padre dio testimonio a través de la Escritura en el Antiguo Testamento. Segundo, a través de su Hijo amado por los milagros que Jesús hacía. Y tercero dice también directamente el Padre dio testimonio de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado y se abrieron los cielos y decía,
se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces el Padre también habló directamente desde el cielo, dando testimonio de su Hijo. Las declaraciones directas del Padre también dieron testimonio de Jesús en el bautismo de Cristo y otras en la transfiguración. Dice, hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Como está en Mateo 3, 17, en el bautismo de Jesús. Dice, en 2 de Pedro 1, 16 y 18, podemos buscar. En 2 de Pedro 1, 16 y 18, Pedro escribiría después, al reflexionar sobre su impresionante experiencia de la transfiguración, lo que había pasado hoy. Si alguien encontró, puede leer 2 de Pedro 1, 16 al 18. Sí. Sí. Entonces Pedro da también testimonio de la voz que escuchó en el cielo, porque él dice que oímos una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces todos escucharon, todos los que estaban ahí escucharon esa voz del Padre. Entonces el Padre dio testimonio de su Hijo a través de la Escritura, a través de las obras que Cristo hizo, los milagros, y también a través de los propios discípulos que fueron testigos y escucharon esa voz. Y entonces vemos aquí que Pedro también fue testigo de la voz que escucharon en el cielo. Por último, dice, el Padre da testimonio del Hijo al enviar al Consolador, el Espíritu Santo de verdad. Entonces, primero, el Padre dio testimonio a través de la palabra del Antiguo Testamento. Segundo, a través de las obras que hizo a través de su Hijo amado. Tercero, a través de los testigos, como Pedro, que escribió esto, dando testimonio de lo que había escuchado del Padre mismo, dando testimonio de su Hijo, y todos escucharon. Y en el cuarto lugar está que el Padre dio testimonio al enviar al Consolador, el Espíritu de verdad. Por eso que Jesús dice acá: vendrá el otro Consolador, que quien va a dar testimonio de mí. Ahora el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de su Hijo amado, del Hijo amado del Padre, que es Cristo Jesús. Juan escribió en su primera epístola: el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Primera de Juan 5:6. En Hechos 5:32 los apóstoles declaraban al Sanedrín: nosotros somos testigos de Cristo de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El escritor de Hebreos también liga el testimonio de los apóstoles sobre Cristo con el Espíritu Santo, como lo escribió en Hebreos 2, 3 al 4, que dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces vemos realmente que el Espíritu Santo da testimonio también a través de la obra que hace en nosotros, y como hemos visto, ¿verdad? Entonces el testimonio cristiano es sobre el Hijo. Él dará testimonio acerca de mí. El ministerio del Espíritu Santo al mundo perdido es dar testimonio de Jesús. Así también el mensaje de la iglesia no es de activismo, política, reforma social o realización psicológica, sino de Jesucristo. Pedro declaró con audacia el día de su sermón en Pentecostés: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Una verdad que repitió en su segundo sermón registrado. Los apóstoles declararon con temeridad al Sanedrín en Hechos 5, 30 al 32: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, no solamente fue testigo, el Padre dio testimonio a través de su Hijo, a través de la palabra, a través de su propia voz desde el cielo, sino que también a través del Espíritu Santo. Da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías y que vino realmente para salvarnos. Entonces, vemos realmente eso aquí en el versículo 26, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que da testimonio? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que da testimonio. Y ahora, para terminar, el versículo 27, que dice: y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Primeramente dijo, el Espíritu Santo da testimonio de mí, pero ahora ustedes también van a dar testimonio de mí, ¿verdad? Entonces, continúa Jesús diciendo eso en el versículo 27. Dice así nuestro resumen: los creyentes son el eslabón final en la cadena de testigos. Así Jesús, después de escribir el testimonio del Espíritu Santo, dijo a los discípulos: vosotros daréis testimonio también. Los dos están ligados inseparablemente, pues es el Espíritu quien permite que los creyentes sean testigos efectivos de Jesucristo ante el mundo. El poder del Espíritu en el testimonio cristiano es tan vital que el Señor instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén hasta la venida del Espíritu en el día del Pentecostés. Así lo hizo en Lucas 24:49. En el poder del Espíritu de Dios, Pablo todo lo llenó del Evangelio de Cristo. Los apóstoles estaban calificados para dar testimonio de Cristo porque habían estado con Él desde el principio de su ministerio terrenal. Entonces, cuando la iglesia primitiva buscó reemplazar a Judas para completar a los apóstoles, Pedro dijo a quienes estaban reunidos: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en el Señor Jesús, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de la resurrección. Los cristianos de hoy no son testigos oculares como lo fueron los apóstoles, pero están llamados a mostrar algo de más, las verdades de aquel que está revelado en la Biblia. También pueden demostrar el poder de su resurrección en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que dice el segundo versículo? Que nosotros ahora somos los testigos. Antes, como habíamos recordado, el Padre dio testimonio de su Hijo a través de las Escrituras, después a través de su propio Hijo con las obras que hizo, los milagros. Después el propio Padre dio testimonio hablando desde el cielo, y ahora nosotros somos los testigos. Después el Espíritu Santo es el que da testimonio a través de la palabra de Dios, y ahora nosotros somos testigos de Dios a través de nuestra vida renovada, transformada, y es nuestra responsabilidad de ahora más de hablar todo aquello que hemos aprendido en la palabra. Nosotros no fuimos testigos oculares como los discípulos, pero conocemos el testimonio de Dios a través de la palabra de Dios, y eso es lo que nos llama el estudio de hoy, a que podamos también nosotros ser testigos.